Muy buenos días. ¿Cómo nos hemos sentido al ser edificados por nuestros jóvenes? Qué especial, ¿no? Descubriendo talentos, así es, Mari. ¿Se acuerda las palabras del profeta Joel? Tiempos, en los posteriores tiempos derramaré yo el Espíritu. Vuestros jóvenes quedarán. ¿Se acuerdan esa porción de Joel? Cuando un joven sirve al Señor, qué emocionante es, ¿no? Cuando un joven honra al Señor. Y le doy gracias a nuestros jóvenes que nos han bendecido al estar aquí. Qué especial tenerles al frente. Por eso les indicaba Juan Esteban, apoyémosles en esta semana orando para que el Señor toque sus corazones, para que el Señor les ministre, para que el Señor sea trayéndoles entendimientos, sabiduría. No me quedé con las ganas, quiero leer ese texto de Joel. Entonces, en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu. Ese es Joel. Ok, ya. 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Oremos para que el Señor llene los corazones de nuestros jóvenes. Si hay una etapa en la vida donde nosotros como seres humanos somos más expuestos a ser contaminados, es la etapa de la juventud. Pero la palabra del Señor, por ejemplo, dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Con guardar la palabra. A la palabra de Dios no le queda absolutamente nada grande. El joven que se dispone a guardar la palabra, haya hecho lo que haya hecho, si se dispone, si reconoce su condición delante del Señor, si lee la palabra y obedece la palabra, será limpiado. Será limpiado. Creo que gran malestar ha causado en el país la actitud evidenciada por personas como Iván Márquez, Jesús Santrich y otros líderes guerrilleros de las FARC que habían firmado e iniciado un proceso de paz en el año 2016, ¿no? Los cuales parecían ostentar buenas intenciones al desmovilizarse, al animar a sus subordinados a ubicarse en las zonas de concentración, al iniciar procesos que tenían que ver con la justicia especial para la paz, pero en últimas, ¿qué fue lo que hicieron? Se evadieron y en últimas dijeron, nos volvemos a las armas. Causa gran malestar, causa gran indignación en el país, ¿no? Pero ¿saben ustedes que estos personajes no son los únicos que parecen ser y en realidad no son? ¿Usted se imagina el malestar de Dios frente a aquellos que dicen ser cristianos y que en realidad no lo son? ¿Se imagina el malestar de Dios frente a aquellos que Dios ve
y dicen a grandes voces: somos hijos de Dios, pero con su conducta, con sus pensamientos, con su manera de hablar, no honra a Dios. Así que el único indignado, o los únicos que causan indignación, no solo son los señores de la espada. Pensemos, si nosotros le causamos el malestar a Dios de presumir ser creyentes y en realidad no lo somos. Si Dios viera nuestros matrimonios, si Dios viera nuestra manera de hablar, si Dios viera lo que vemos, si Dios viera lo que escuchamos, si Dios viera los anhelos y los sueños que tenemos, podría decir hoy: este es un hijo mío. O le causaríamos a Dios el mismo malestar que sentimos frente a aquellos personajes que mencioné al inicio. El capítulo 29 del profeta Isaías nos mencionará ese gran malestar de Dios. De hecho, nos sigue mostrando ese gran malestar de Dios frente a aquellos que dicen ser parte de su pueblo, pero que en realidad con su conducta niegan cualquier filiación con el Señor. Les invito a que me acompañen al capítulo 29 del libro del profeta Isaías. Y vamos a leer en primer lugar de los versículos 1 al 4. Isaías 29, 1 al 4. Por favor, te invito a que busque su Biblia, no se quede allí pasivo, sin leer, sin buscar. Trate al máximo de escuchar y poner atención. La palabra de Dios es fuente de sabiduría, de entendimiento. Isaías 29, 1 al 4. De Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas siguen su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada. Hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. En esta mañana, soberano Dios, delante de ti estamos, Señor, al disponernos para participar de este servicio, siendo dirigidos por nuestros jóvenes, Señor. Gracias por la obra que haces en ellos y por la obra que seguirás haciendo. Pero no solamente ellos necesitan de tu toque, nosotros necesitamos encontrarnos contigo continuamente, oh Dios. Que tu voz penetre hasta partir el alma, como esa espada de dos filos que es tu palabra, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, que penetra hasta discernir lo íntimo. Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Sigue haciendo tu obra, y como lo orábamos desde hace 8 días, rompe toda ebriedad. Que no seamos nosotros como los ebrios de Efraín, que conociendo tu voz, que teniendo la ley, que viendo tus maravillas, prodigios y señales, que aún sirviéndote,
sin darse cuenta, se ubicaron en un estado de ebriedad tal que no se dieron cuenta de su mal proceder. Haz tu obra en nosotros, Señor. Que no seamos de aquellos que digamos ser a grandes voces, pero que en realidad no seamos absolutamente nada, porque nuestra conducta no te honra, no te alaba, nuestros matrimonios no te exaltan, nuestro rol como padres no te glorifica, nuestros hijos no busquen tu rostro. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el segundo ay de la sección que iniciamos en el capítulo 27, cuando el profeta indica que el Señor castigará con espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Se acuerda que hace 15 días estábamos iniciando esta nueva sección de Isaías cuando leíamos el versículo 1 del capítulo 27 y el Señor describía a este personaje serpiente veloz, que ese término, decíamos, nos remite muy posiblemente al Génesis, al dragón, que nos remite al Apocalipsis. Y recuerden que lo paradójico de esta sección es que el profeta presenta esta palera y esta muenda, y lo que desarrolla es una palera y es una muenda a Israel y a Judá. ¿Qué conclusión nos permitía hacer el texto cuando el texto bíblico presenta semejante batalla y lo que desarrolla es una batalla contra Israel y contra Judá? Decíamos, el mal está en el lugar equivocado. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde están los tentáculos de esa serpiente veloz y de ese dragón? Paradójicamente, ¿dónde? En el pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Que no nos pase a ti y a mí que, creyendo que estamos bien delante de Dios, no tengamos ninguna afiliación con Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos del componente y el equivalente a este texto de Isaías en el Nuevo Testamento? El Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a algunos fariseos explícitamente: ustedes no son descendientes de Abraham, pueden estar circuncidados, pueden tener la ley, pueden tener el templo, pueden guardar el Shabbat, pero ustedes nada tienen que ver con Abraham. Ustedes son hijos de ¿quién? Dijo Jesús, de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Que no nos pase, y permítame ser reiterativo, que tú creas ser hijo de Dios, pero tu conducta, tu manera de vivir, tus decisiones deshonren al Señor. Eso es lo trágico que Isaías nos ha venido diciendo. Y hace 8 días, en el capítulo 28, veíamos esa reprimenda contra los ebrios de Efraín. ¿Cuál era el concepto que veíamos? ¿Cuál es ese primer matiz, ese tentáculo del mal que pueden tener aquellos que conocen a Dios, pero que con sus acciones lo deshonran? Una corona de soberbia, que en últimas es una ebriedad. Recuerda que el texto nos habla abundantemente de una escena de ebriedad. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los sacerdotes? Cuando hablaba de los profetas. ¿Quiénes eran los ebrios? Los que están dentro. Por eso Isaías, para usted y para mí en este 2019, es un llamado de atención. Que la fe que estamos viviendo no sea una fe superflua.
que la fe que estemos viviendo no sea solo una fe de domingos 10:30 a 12:30. La fe se debe vivir 24 horas a la semana, esté en casa, esté en el trabajo, esté estudiando o esté descansando, que nuestra fe se viva 24 horas al día, 365 días a la semana. Quiero invitarles que nos acerquemos a este capítulo 29 para ver un segundo matiz, un segundo ay. Esta sección está cargada de ayes. El primer ay lo vimos hace 8 días, en el capítulo 28, versículo 1. Hoy leímos el segundo ay. Después vamos a leer el tercer ay en 15 días en 3 semanas. En el versículo 15 de este capítulo 29, el siguiente ay está en el 31, el siguiente ay está en el 31:1 y el tercer ay está en el 33:1. Cuando vemos tantos ayes, tantos marcadores literarios, eso nos sirve para intuir que cada ay está apuntando a una temática del mal específica. La primera temática del mal que paradójicamente está tratando Isaías dentro de Israel y de Judá es la temática de la ebriedad. Ese es el primer matiz del mal. El segundo matiz del mal que vamos a ver en esta mañana es la temática de la religiosidad. La religiosidad. Anótelo allí los que están acostumbrados y les recomiendo, siempre tome nota. El segundo matiz que vamos a ver del mal que paradójicamente está dentro de aquellos que dicen ser creyentes es la temática de la religiosidad. Leímos los primeros 4 versículos de este capítulo 29. Ay de Ariel, Ariel, ciudad donde habitó, ¿quién? ¿Quién es Ariel? ¿Contra quién va esta reprimenda? El término hebreo Ari significa león y el término El significa Dios. ¿Qué significa entonces Ariel? León, león de Dios. Significa este término. La tribu que se identificaba con ese animal, ¿cuál era? Por eso tenemos uno de los títulos de Jesús es el león. El león de la tribu de Judá. Entonces, ¿contra quién va esta reprimenda? Contra Judá. Contra Judá. ¿Cuál era la ciudad de Judá donde habitaba David? Exactamente. Entonces, la reprimenda, ¿contra quién es específicamente? Contra Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los profetas, los sacerdotes, la crema innata de la sociedad. ¿Y contra quién apunta el Señor su agresividad? ¿Contra quién? Contra Jerusalén. Ya hemos dicho que era la ciudad donde estaba el templo y que el templo era el principal lugar donde se realizaban las fiestas anuales. ¿Cuáles fiestas anuales? La Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Por eso mire el sarcasmo del texto bíblico. Añadan un año a otro. Las fiestas sigan su curso. Háganle a las fiestas. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Cuando hay un tono de sarcasmo, ¿qué está queriendo decir el texto? Añadan uno a otro, síganle fiesta. Sigan haciendo las fiestas. Cuando uno dice en ese tonito, ¿qué está tratando de decir? Que están haciendo lo incorrecto. ¿Cómo diga María? Eso, Laurita. Espere y verá lo que va a pasar. De hecho, el versículo 1 y 2 están pegaditos. Háganle a la fiesta. Y el versículo 2 dice: pero yo
apretura y será desconsolada y triste y será a mí como ayer. Miren los versos tan agresivos del propio Dios contra la ciudad, entre comillas, santa. Yo pondré a Ariel en apertura. Acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos. Levantaré contra ti baluartes. Y debido a este actuar de Dios, Ariel será desconsolada y triste, será humillada hasta el polvo. Pero hay una expresión redundante. ¿La notó en el versículo 2? Miren cómo dice el versículo 2. Yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste. Y será a mí. Es decir, lo que está diciendo el texto es: Ariel será a mí como Ariel. ¿Qué es esto de Ariel será a mí como Ariel? Y es que hay una segunda connotación del significado de la palabra Ariel. ¿Sabe que en la costumbre hebrea Ariel hacía referencia al altar del holocausto? ¿Se acuerdan que había un mueble especial dentro de los atrios del tabernáculo, o en este caso, en este tiempo, en el atrio del templo, el altar de los holocaustos? ¿Qué se hacía en el altar de los holocaustos? Se hacían los sacrificios. Las personas traían para expiar su pecado la víctima pascual, la víctima, el chivo expiatorio, un corderito, una oveja, una tortolita, si no había tantos recursos. ¿Qué se hacía en ese altar? ¿Qué le pasaba a la víctima? Rodaba sangre, y no solamente rodaba sangre en ese altar. ¿Qué más había en ese altar? ¿Cómo, Fabián? Se quemaba. ¿Qué está diciendo el Señor entonces cuando le dice a Jerusalén: Ariel será a mí como a Ariel? Será sacrificada como sacrificio. Bueno, recuerden que está en un entorno de agresividad de parte del mismo Dios hacia Jerusalén. Y cuando decimos de pronto que Jerusalén será un sacrificio para mí, no es tanto porque el sacrificio buscaba agradar a Dios. Jerusalén será bañada en sangre. Jerusalén será llenada de fuego. Entonces, no es tanto un sacrificio de honor a Dios, sino una consecuencia de una demanda de Dios. De acuerdo, Sandrita, a lo que dice, a las acciones que realiza Jerusalén delante de Dios. Altar cubierto de sangre, quiere decir Ariel. Sobre todo en las partes del cuerno. Recuerden que el altar tenía unos cuernos, 4 cuernos, sobre los cuales también servían para que las víctimas fueran engarzadas y poder asegurarlas allí. Entonces, cuando el Señor está diciendo Ariel será a mí como Ariel, Ariel será bañada en sangre, Ariel recibirá un castigo de fuego. ¿Saben? Esta es la reacción del Todopoderoso frente a la religiosidad de Israel y de Judá. En este caso está llegando el tema específicamente para Judá. Ariel es Judá, es Jerusalén, pero no quiere decir que si no está mencionada Israel, la misma temática se aplica para Israel. Lo mismo podemos decir cuando Dios ha dirigido palabra a Israel, a las 10 tribus del norte. Recuerden que la situación política es que la nación está dividida en 2, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado una y otra vez? Reino del norte llamado ¿cómo? Israel, y reino del sur llamado reino del norte con capital en Samaria, reino del sur con capital en Jerusalén. El reino está dividido. Pero miren, esta es la reacción del Todopoderoso frente a la religiosidad de Israel y de Judá. Comencemos a hacer aplicaciones. ¿Eres religioso o religiosa?
muy peyorativamente muchas veces nosotros miramos a los seguidores de la tradición. Ellos son los religiosos, ellos son los que adoran imágenes, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos caer en religiosidad y no adoramos imágenes. Podemos adorar muchas otras cosas que colocamos en el primer lugar, por encima de Dios mismo. Y no necesariamente cosas malas. Colocamos en primer lugar el trabajo, colocamos en primer lugar el deporte, colocamos en primer lugar nuestro placer, colocamos en primer lugar personas, adoramos lo que nos dé réditos y a eso le damos fidelidad, y no necesariamente adoramos imágenes. Por eso, amigos y hermanos, recibamos continuamente esta palabra de Isaías como un llamado a autoevaluarnos permanentemente. Puedo ser creyente, puedo ser pastor, puedo ser líder, pero eso no me exime a mí de seguir siendo oveja que necesita seguir filtrando el corazón. Nuestro corazón nos puede jugar malas pasadas. No todo lo que sintamos y querramos es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Soy o no religioso? ¿Eres religioso o religiosa? ¿Cómo reaccionaría Dios frente a ti en esta mañana? Nos encanta darle juguete a los públicos, a los pecadores públicos. Pero a nosotros, ¿cómo reaccionaría Dios frente a ti? No obstante, el siguiente componente, y vamos a ver los versículos 5 al 8 de este capítulo 29, y hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a dejar en la mitad este ay y continuaremos en 15 días, porque en 8 días estaremos con los jóvenes, en 15 días terminaremos este segundo ay. Vamos a ver versículos 5 al 8. Es un componente de esperanza. Isaías es experto en entremezclar componentes de juicio y de llamado de atención con componentes de esperanza. Nosotros en el grupo de los miércoles, nuestros hermanos con los cuales oramos siempre, porque oramos con el texto que va a ser predicado, siempre es complejo entender el texto, porque Isaías viene mencionando un llamado de atención, un juicio, inmediatamente coloca palabras de esperanza. ¿Se acuerda que hace 8 días por lo menos 2 versículos del capítulo 28 tenían un componente de esperanza y los otros 20 tenían un componente de juicio? ¿Se acuerdan los que vimos hace 8 días el texto del capítulo 28? ¿Para quién hay esperanza? Para los que son parte del remanente, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 28 leímos los únicos 2 versículos que son de esperanza, pero está rodeado de versículos que hablan de juicio. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Es decir, la esperanza no es para todos. La esperanza no es para la gran mayoría de Israel. La esperanza es para una minoría, un remanente pequeño que, a pesar de que viva en medio de una mayoría, ese remanente pequeño adora a Dios en espíritu y en verdad. Es un remanente que lucha por ser congruente. Es un remanente que no es ebrio, que no es religioso. Es un remanente que vive en casa lo que se dice en el templo. Es un remanente que vive en el trabajo lo que se dice en el templo. Es un remanente que vive en sus relaciones económicas, sociales, lo que se dice en el templo. Para ese remanente es la esperanza. Leamos estos versículos 5 al 8.
y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. La multitud de los fuertes como tamo que pasan, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, llama de fuego consumidor. Y será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que lo ponen en apertura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Esta sección asegura que los enemigos que peleen contra el monte de Sión serán reducidos a polvo, o serán como el tamo. ¿Qué es el tamo? Esas sequedades que salen de los árboles, que empiezan a rodar y rodar y rodar por el piso. Ese es el tamo. Hojas secas que arrebatan el viento. El actuar de estos enemigos será como un sueño, como una ilusión. Parecerá que atacan y que destruyen, pero que en realidad no han atacado ni han destruido. Esta sección habla de la visita del Señor a Jerusalén, con truenos, con terremotos y con gran ruido. ¿Cómo entender estos componentes de esperanza en medio de un gran componente de juicio para el propio pueblo de Dios? ¿Cómo entenderlo? Y permítanme hacer dos observaciones frente a este componente de esperanza. La primera observación que voy a hacer es una observación histórica. Esta descripción poética tiene asidero en el momento en que Sennacherib, rey de Asiria, rodeó y sitió a Jerusalén. A ver, este personaje ya lo hemos mencionado. ¿Quién era Sennacherib? Rey de Asiria. De hecho, Sennacherib fue el instrumento que Dios utilizó para arrasar el reino del norte. Samaria ya fue destruida y Dios le permite sitiar Jerusalén. Dios le permite rodearla, atacarla y estar a punto de destruirla. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién era el rey de Judá cuando estaba siendo sitiada Jerusalén por Sennacherib? No lo hemos mencionado tanto, pero ¿quién era el rey de Judá? ¿Quién recuerda? 4 son los reyes que son de la época de Isaías. ¿Se acuerda que Isaías 1:1 nos dice? Esta fue la visión que Isaías, hijo de Amós, recibió siendo reyes. ¿Quiénes? Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿El rey Ezequías hizo lo bueno o lo malo delante del Señor? Hizo lo bueno. Tuvo sus pifiadas, pero en general hizo lo bueno. Cuando llegó este rey, este fue uno de los reyes que limpió el templo de Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén estaba lleno ¿de qué? ¿De imágenes de quién? ¿De Dios? No. Ni siquiera de Dios. De Baal, de Acera. Había altares por todas partes. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Mandó a quitar, mandó a limpiar, mandó a restaurar el templo, porque su antecesor o sus dos antecesores lo que hicieron fue catastrófico, sobre todo Acaz. ¿Se acuerda que Acaz mandó a construir una réplica de un templo que vio en Damasco? Le dijo al sacerdote Elías y le ordenó: venga para acá, mire, hágame esto en el templo de Jerusalén. El templo era irreconocible delante del Señor. Mire, esa limpieza, esa purificación, ese volver a Dios tuvo una buena consecuencia. Sennacherib sitió Jerusalén. ¿Qué pasó? Ocurrió una rebelión en la capital del imperio asirio, y a Sennacherib le tocó volverse porque él tenía que ir personalmente, y el sitio de Jerusalén se postergó.
no fue destruida, fue liberada, volvió allí. Ahí hubo un componente esperanzador. Pero ¿por dónde se gestó la esperanza? ¿Dónde se gestó el escenario de esperanza? Cuando se volvió a Dios. Cuando se vuelve a Dios. Cuando se reconoce el pecado. Cuando hay arrepentimiento del mal proceder, allí hay esperanza. Y esa es la segunda observación que quiero mencionar en esta parte. El actuar certero de Dios contra el pecado de su propio pueblo está a la misma distancia de la esperanza que puede rescatar a su propio pueblo. ¿Me entienden? El actuar certero de Dios contra el pecado está a la misma distancia que el actuar benévolo del Señor cuando hay arrepentimiento. Por eso, en esta mañana le invito, haga una evaluación como debe ser de su propia condición delante de Dios hoy. Por favor, no niegue asumir responsabilidades delante de Dios. Estás viviendo en un momento trágico, difícil hoy. Si es por causa de que estás haciendo cosas desagradables delante de Dios, porque a veces hay que reconocer, el sufrimiento viene por equivocaciones, por pecado. El sufrimiento viene por desagradar a Dios. No todo sufrimiento viene por esa causa. Pero si ese es el caso en donde hoy estás afrontando circunstancias de dificultad por el pecado, si quieres tener esperanza, hoy es el momento de decirle al Señor: he pecado, estoy pecando en cualquier área de tu vida. Si estás en tu matrimonio viviendo situaciones de tragedia por causa del pecado, reconoce el pecado. Paradójicamente, hoy tenemos matrimonios de creyentes que conocen a Dios, donde ni uno ni el otro es capaz de reconocer su mal proceder. O descaradamente, uno es el que dice ser: yo estoy bien, pero el otro está muy mal. Eso es una tragedia. Y déjenme decirle, hoy vivimos en nuestros matrimonios la tragedia de no reconocer el pecado, de no reconocer el mal proceder. Anoche estábamos en nuestro tiempo de parejas. Qué especial vivir la experiencia de pareja a la luz del material cuando dos pecadores dicen: acepto. Y desde el título de ese material nos está diciendo: no es que un santo se casó con un pecador, o una pecadora se casó con un santo. Cuando pecadores dicen: acepto. ¿Sabe cuál es la tragedia que estamos viviendo hoy? No hay conciencia de pecado. Yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, el que debe cambiar es el otro. Eso es una tragedia. La tragedia de creyentes que hacen las cosas que desagradan a Dios. Hoy iniciamos ese curso. Mónica está dando tiempos peligrosos, cuando los cristianos hacen cosas que desagradan a Dios. Y esa es la tragedia de hoy. Cristianos que conocen la palabra del Señor y hacen cosas que desagradan a Dios. Hombres
hombres y mujeres honrados en sus trabajos y en sus estudios porque obtienen títulos y galardones. Y no está mal, déjeme decirle, si Dios nos da la oportunidad de prepararnos, hagámoslo. Pero esos que son ensalzados en la sociedad son odiados en la casa. Son odiados por un cónyuge, son odiados por unos hijos, porque son luz en la iglesia, haciendo la obra del Señor, pero en la intimidad de su hogar son odiados, despreciados, porque son hombres y mujeres que hieren, son hombres y mujeres que pecan contra su propia familia, creyentes, conocedores de la palabra del Señor, pero que hacen cosas que desagradan a Dios. Hijos de creyentes, miren la tragedia, hijos de creyentes que hacen cosas que desagradan a Dios y aún alcahueteados por padres que les dicen y los aplauden porque hacen lo que desagrada a Dios. Esa es la tragedia que estamos viviendo hoy. O el otro extremo, la tragedia de hombres y mujeres que maltratan, que son severos con sus propios hijos, que no corrigen, hieren, dañan. Padres que no son capaces de pedirle perdón a sus hijos. Padres y hombres que no son capaces de pedirle perdón a sus esposas. Mujeres que no son capaces, creyentes, de pedirle perdón a sus esposos. La tragedia de mujeres que opacan a sus esposos, o la tragedia de hombres que opacan a sus esposas. Esa es la tragedia de la familia cristiana de hoy. Conocen de Dios, han sido redimidos, restaurados, pero no viven la gracia de Dios. Creen que la gracia solo es para vivirla cuando inicio mi relación con Dios, aceptando mis pecados. Pero no se han dado cuenta que la vida cristiana es un llamado continuo a reconocer el pecado. Porque somos santos por la gracia de Jesús. Pero la cuestión es que tapamos el pecado y dejamos de reconocer. Dejamos de reconocer nuestra propia condición delante del Señor. Hablábamos anoche, parejas, la realidad del pecado es una guerra, y por hecho de ser cristiano, de ser creyente de muchos años, no me exime de dejarme cuidar del pecado, no me exime de dejar filtrar mi corazón. ¿Cuál es la tragedia que estás viviendo tú que eres creyente y cristiano hoy? ¿Eres luz por fuera en la iglesia? ¿O eres un diablo en tu casa? Esa es la religiosidad a la cual está apuntando el profeta Isaías. Creyentes que creyeron que cuando iniciaron su camino con Dios ya estaban por encima del bien y del mal, y dejaron de arrepentirse. Dejaron de pedir perdón. Por el contrario, se dedicaron a ver la pajita en el prójimo de afuera y dejaron de ver la bigota que tienen en su propio ojo. Que no te pase a ti y a mí, que conociendo la gracia de Dios, que experimentando la gracia de Dios, que sirviendo al mismo Dios, me encuentre yo en un estado de desgracia y no me di cuenta en qué momento cambié, porque estoy ebrio, como nos indicó el primer ay, o porque estoy habituado a ser un religioso empedernido. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos por unos segundos.
Si hoy tienes la actitud que debes tener, hoy puede empezar a gestionarse un entorno de esperanza para ti. Si eres capaz de reconocer hoy tu mal proceder delante de Dios, y no te limites a Dios, si hoy eres capaz de reconocer tu mal proceder delante de tu prójimo, empiezas a gestionar un ambiente de esperanza, donde Dios mismo se encarga de restaurarte, de protegerte. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la oración que debes hacer en esta mañana, en esta tarde que inicia? ¿Cuál es la oración que debes hacer delante del Señor? Te invito a que hagas esa oración desde ya, desde hoy. Si has hecho mal, no encubras. Si has hecho mal, acepta y reconoce. Si has hecho mal, pide perdón. Si has hecho mal, restituye si es necesario. Por unos segundos te invito a hacer esa oración.